Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. No importa la edad que tengas, a veces la enfermedad llega a nuestras vidas sin avisar y todo puede volverse oscuro. Son momentos en que todo parece derrumbarse, en los que parece que no hay salida. Y sin embargo, Dios está ahí para nosotros, para escucharnos, para hablarnos, para sostenernos en momentos difíciles, para mantenernos aferrados a la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Henao. En este programa conocemos historias de vida de personas comunes. Sí, personas comunes como tú, como yo, que quieren contarnos todo lo que Dios ha transformado sus vidas. Historias de momentos difíciles, de juventudes en las que pasó de todo, enfermedades terminales y de segundas oportunidades. Hoy me acompaña Kemly. Kemly, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a ¿Cómo te todos. sientes? Un poco nerviosa, pero Un poco nerviosa, pero sí. aquí queremos conocer un poquito de ti, conocer un poquito de tu historia y bueno, comencemos por el principio. ¿Dónde creciste? Bueno, mi nombre es Kimberly Lewis y actualmente tengo 32 años. En 3 días voy para 33. Ya casi estoy de cumpleaños, sí. Oh, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y yo soy originalmente de Limón, de la zona del Caribe. La Limón es parte de Costa Rica, pero es interesante que aunque es de Costa Rica, tiene como su propia cultura. Tiene su propia cultura. Ajá. Y tengo una hija de 15 años actualmente. Sí, grandota mi hija. Y ¿qué más puedo contar de mí? Que parecen hermanas. Sí, que parecemos hermanas, Creo que exactamente. sí, ¿verdad? Como Sí, que nos preguntan si somos hermanas. grandísima. ¿Estudiaste en Limón? Sí, estudié en Limón la primaria y la secundaria. Mi mamá tuvo la oportunidad de tener casa propia Oh. en una organización llamada Pacuare. Era un nuevo proyecto en ese tiempo y estaban dando bonos de vivienda a las familias y mi mamá tuvo la oportunidad. Ajá, por Ay, qué dicha. bonito. Para una persona que no conoce Limón, ¿cómo describirías, cómo les contarías cómo es Limón? Bueno, Limón es caracterizado porque ahí es donde está la mayoría de las personas afrodescendientes, ¿verdad? También es conocida por el ferrocarril, por el cultivo de banano, la música, ¿verdad? Es como muy propia de allá. Sí. Sí, tenemos también la gastronomía, ¿verdad? Que es muy conocida el rice and beans, el patí, el plantintá. También parte de la cultura son los peinados, como acá, que yo ando las trenzas. Muchas gracias. Y también tenemos un dialecto conocido como el patois, que es una forma de inglés, pero una pronunciación diferente. Diferente. Ujú. Ok. Bueno, me dijiste que tienes una hija de 25 años. No, 15. 15 años. Sí, 15 Ok. años. ¿A qué edad tuviste a tu hija? Yo fui mamá joven. Porque se Tuve, ve que fuiste mamá joven. ajá, Ajá. tuve mi hija a los 17 años. 17 Sí, años. estaba ¿Cómo fue esa cursando. adolescencia? ¿Cómo viviste esa etapa? Es un poco extraño porque, digamos, como a los 12 años fue cuando llegué a conocer un poco más de Dios, ¿verdad? Yo me acerqué a la iglesia, ya después a los 14 me alejé un poquito de la iglesia, creo que fue parte de la adolescencia, buscando como mi identidad, aparte de lo mismo la cultura de Limón, aparte de los cantos, está también pues, los bailes, que es muy característico allá, entonces a mí me gustaba mucho eso. Entonces yo me alejé un poco, digamos, de Dios, de las cosas de la iglesia, ¿verdad? O sea, ya Entonces, conocías. ajá, me llegaron a hablar de Dios cuando yo tenía 12 años, Ah, ok. pero como que no era muy fuerte, digamos, como mi conocimiento en él, entonces yo me aparté y ahí fue cuando llegué a conocer al papá de mi hijo.
cuando tuve 16 años. De hecho, fue mi primer novio. Ok. Y a los 17 ¿Cómo, pues llegué a ser mamá. cómo tomó tu familia el embarazo? Fue muy fuerte, digamos, para mi mamá. Ella no sabía Tu mami era su cómo, bebé. sí, y como ella me veía como muy centrada, ¿verdad? Mis hermanas, yo era como muy concentrada en la parte de los estudios. Ujú. De hecho, cuando estuve en quinto año de primaria, fue que llegué a conocer a una compañerita, ¿verdad? Que ella me enseñó como parte de la disciplina, del esfuerzo en los estudios, porque yo antes no era como muy brillante, digamos, en los estudios. Pero cuando me relacioné con ella me enseñó, ¿verdad? Que cuando uno es muy disciplinado, muy perseverante, eso le ayuda a uno pues a lograr sus metas y comencé a levantar mucho mis calificaciones, entonces se llegó a ver ese potencial que tenía. Te ¿Verdad? empezaste a estructurar. Ajá, entonces cuando ya estuve en la secundaria, mi mamá siempre creyó, ¿verdad? Que de mis hermanas yo era como la más centrada, por decirlo así, como que no tenía que estar tan encima mío. Entonces el embarazo fue como un golpe fuerte a la familia, ¿verdad? Porque tal vez todas las esperanzas que ella tenía en mí en ese momento, pues se vieron como frustradas, yo me imagino, ¿verdad? Ahora que soy madre, tal vez poniéndome un poquito en el lugar de ella, que eso fue como la experiencia que ella tuvo, como que dicen, o sea, ya mi hija, todos los planes que decía que quería alcanzar y de que salir del colegio y estudiar y todo, como que se fueron derrumbando. ¿Cómo fue el nacimiento? ¿Tú estabas preparada? Em, para mí fue muy difícil, digamos, en mi experiencia con el embarazo, por lo mismo que le dije, como tenía tantos proyectos y metas que quería alcanzar, entonces me sentía asustada, porque aunque estaba cerca de ser mayor de edad, todavía seguía siendo una niña. ¿Verdad? Entonces, para mí fue muy difícil pensar eso, de que cómo voy a hacer ahora para seguir adelante con una niña. Pero a pesar de eso, pues le pedí mucho a Dios que me ayudara, porque uno escucha todo tipo de experiencia en el momento del parto. Y el día, digamos, que tuve a mi hija, en realidad llegué al hospital porque sentía que el estómago se me ponía duro, pero yo no sabía que eran contracciones. Entonces, eso fueron a horas de la madrugada. Llegué al hospital y me trataron y me dijeron de que ya tenía 5 centímetros, ¿verdad? Que ya estaba con contracciones, que Ya por eso se... tenías Ajá, contracciones. ajá. Pero yo no la sentía así, o sea, era un dolor, pero no algo como para yo decir, uy, es que ya la niña va a nacer. Entonces, cuando ya me pasaron a piso, me volvieron a tratar, fue algo como muy rápido, porque ya tenía 7 centímetros. ¿Verdad? Entonces, como me veían tan relajada, me dijo, ah, no sé, parece que está en la playa. Y yo, la vamos a ayudar un poquito para que tenga la bebé. Pero en ese momento fue cuando realmente sí me dolió. Me colocaron la oxitocina, me reventaron la fuente. Y ya aproximadamente como 1 hora y media, casi 2 horas, fue cuando di a luz. O sea, el proceso no fue muy difícil en realidad. Sí. No fue traumático. Bueno, gracias a Dios te Sí. fue bien en ese momento para la edad que tenías y todo, Ujú. que siento que el cuerpo todavía Sí. necesita Que ir a sigo ahí. médico, la parte Ajá. emocional. Eh, después digamos, a ti te gustaba mucho estudiar y todo, ¿cómo Ujú. hacías en tus estudios? ¿Continuaste estudiando? Sí, continué estudiando, porque cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, bueno, en ese tiempo tenía una prima que éramos como mejor amigas. Entonces ella me dijo, pero usted tiene a toda su familia, se puede seguir adelante. Ella fue como ese pilar que yo ocupé en ese Ese momento. apoyo. Ajá. Entonces seguí con los estudios. Cuando mi hija nació, pues el proceso de cuarentena lo pasé en casa, ¿verdad? Pero después de eso, pues me volví a reincorporar porque ella nació en julio, el 24 de julio. Y ahí cerca son como las vacaciones de mitad de año, ¿verdad? Pero no recuerdo exactamente qué había pasado en ese tiempo que como que extendieron un poco más las vacaciones. Entonces en el momento, digamos, no fueron tantas las ausencias de las clases. Y cuando me volví a incorporar, mi hermana, bueno, mis hermanas, pero más que todo la mayor de Isha, ella fue la que me apoyó mucho, digamos, en ese proceso. Cuando yo iba a clase, ella se quedaba con la niña mientras yo Era regresaba. la que te ayudaba Ujú, con el cuido. ujú, Em, ¿Tú te habías alejado de la iglesia en ese tiempo? ¿Cómo fue ujú. tu regreso? Mi regreso fue porque mi hermana, bueno, la segunda, la que es antes que mí, ya tenía como ese deseo de regresar nuevamente a los caminos de Dios. Ya estábamos terminando la secundaria, ¿verdad? Ya nos habíamos graduado.
Entonces en ese tiempo ella decía, ay, Kemble, ¿por qué no regresamos a la iglesia? Entonces yo realmente, algo en mí sí quería regresar, porque yo decía, qué bonito volver a Dios y bueno, que mi hija crezca en los caminos del Señor y aún, como le dije, aunque yo me había separado, nunca fui de tomar ni fumar, ¿verdad? No, siento que mi adolescencia no fue loca porque tuve como esas bases de Dios. Entonces, en ese momento comencé a asistir a la iglesia, pero para acompañar a mi hermana. Eso fue cuando tenía ya 19 años. Comencé a acompañarla a ella y ya después de un año fue que tomamos la decisión, pues, de bautizarnos, de formalizar, por decir así, con el camino del Señor. Ok. Actualmente tú sigues en pareja con el papá de tu hija. No, eh, cuando en ese tiempo que empecé a asistir nuevamente a la iglesia, nosotros vivimos un tiempo juntos. Cuando yo cumplí mis 18, vivimos como aproximadamente 7 meses juntos. Pero el papá de mi hija tenía una aventura, por decirlo así, tenía una aventura, entonces en ese mismo tiempo que yo estuve viviendo con él me di cuenta. De hecho, eso mismo, la muchacha con la que él estuvo quedó embarazada, ¿verdad? Entonces eso fue como lo que hizo que la relación totalmente se rompiera. Aparte de que yo le decía a él que por qué no formalizábamos, ya que yo estaba yendo a la iglesia, quería hacer las cosas bien con Dios, entonces que sería bueno formalizar. Pero es lo mismo, como él sabía que estaba en eso, no quería. ¿Verdad? Entonces ya cuando yo me di cuenta, pues para mí fue muy frustrante, Fuerte. ajá, fue muy doloroso, entonces yo tomé la decisión de dejar eso allá y pues empezar de nuevo, regresar a la casa de mi mamá. Fue un poco complicado porque ¿Cómo fue yo ese no tenía proceso? trabajo, entonces era volver a depender de mi mamá, pero a pesar de eso le creí a Dios. Yo le dije a Dios, bueno, te elijo a ti, quiero hacer las cosas bien contigo. Entonces, pues regresé a la casa de ella. En ese tiempo el papá de mi hija pues me insistía muchas veces, me decía que por qué no nos casábamos, que él iba a empezar a ir a la iglesia, pero yo le dije al que no, que en realidad no era justo para ninguno de los dos. Le digo, porque si nos casamos, usted todavía quiere seguir, ¿verdad? Ahí con otras mujeres, quiere seguir bailando, quiere seguir tomando. Le digo, pero ya yo estoy tomando los caminos de Dios, entonces yo quiero hacer las cosas diferentes. Le digo, entonces, tal vez usted no va a querer ni ir conmigo a la iglesia, o usted va a querer que yo vaya con usted a los bailes y tampoco voy a querer. Entonces yo le decía a él que no. Pero a Claro. pesar de eso, él seguía insistiendo, ¿verdad? Y un límite que yo le había puesto, como digamos el primer año después de que nos separamos, sí fue muy duro, ¿verdad? Viví un luto en donde yo lloraba todos los días. Pero después de eso yo le decía al que no me obsequiara nada, que solamente me diera meramente para mi hija. Y ya digamos, después de 2 años que nos habíamos separado, él había tenido un accidente. Ok. Nada más quiero saber, en ese momento, ya con tu hija, con todo, Ujú, era empezar de cero, regresar a la ujú, casa de tu mamá, ujú. volver a comer donde tu mamá, Sí. volver a, o sea, la luz, todo, volver como a ese núcleo. Ujú. ¿Cómo fue para ti esta parte emocionalmente? Emocionalmente fue muy dura, porque sentí como que era retroceder, ¿verdad? Porque el hecho de haber logrado salir, porque cuando yo tuve a mi hija, yo seguí viviendo con mi mamá por ser menor de edad, pero ya cuando cumplí mis 18, yo tomé la decisión, ¿verdad? De ir a formar una familia con el papá de mi hija y el tener que regresar a la casa de mi mamá fue como, o sea, mis planes se derrumbaron, el retroceder, tener Claro. que volver a depender de mi mamá. Entonces, como que en ese momento yo me sentí estancada. No veía la luz y no sabía ni siquiera para dónde iba. Viviendo con tu mamá, ¿cómo eran esos encuentros con tu expareja? Él llegaba siempre a buscar a mi hija, ¿verdad? Y de paso, pues decirme a mí que por qué no volvíamos, que vea que por la chiquita y todo. Entonces, para mí era muy incómodo. Muchas veces me molestaba, la verdad, me molestaba mucho saber que yo viviendo con él, él fue a tener una aventura, que fue a embarazar a la muchacha. Entonces, en vez de que fuera placentero, me molestaba más porque sentía como que parte de mi situación era culpa de él. ¿Verdad? Porque yo salí de la casa creyendo que las cosas iban a ser mejor, pues se empeoraron y tuve que Ujú. regresar. Ay, Dios mío. Qué difícil. Tú seguías, digamos, después de esto, tú seguiste en contacto con él.
Sí, siempre tuvimos contacto, más que todo por Cuando la ya tú le chiquita. dijiste que Ajá, no, que te dejara mejor tranquila, cuando sentías rabia, igual tú seguías en contacto con él. ajá. ¿Solo por la niña o seguía la misma situación? Más que todo era por la niña, porque digamos, por la parte sentimental, pues, como mencioné, pasé un año de luto, siempre lo quise, pero dentro de mí decía que eso no era lo que yo quería, ¿verdad? Entonces como que yo siempre como que puse esa barrera mental como para entender de que él es el papá de mi hija solamente y ya. Ujú. Ahorita mencionaste algo y dijiste que él tuvo un accidente. Ujú. ¿Cómo fue ese episodio? Em, de hecho, recuerdo que el día antes del accidente, él igual llegó, ¿verdad? A hablar conmigo como una semana antes del accidente me había comentado diciéndome que, Kemly, bueno, ya usted está bien, usted se puede hacer cargo de Kmart, porque yo había empezado una venta de pollo en mi casa, ¿verdad? Comencé a vender alitas en el mundo, es muy común la venta, ajá. Entonces él me decía, bueno, ya que usted está vendiendo cositas y la gente le compra, entonces ya se puede hacer cargo de la chiquita. Entonces yo le dije, ay, no invente. Y en ese tiempo ya ella iba a empezar, materno era, ella iba a empezar por su ciclo de estudios. Entonces yo estaba esperando, digamos, un dinero de él para poder comprar los útiles y todo. Entonces el día antes él me dijo, mañana ya sin falta le voy a dar los recursos que necesita para comprarle los útiles y el uniforme. Entonces, igual, él ya se montó en el carro y se fue. Y en esa madrugada yo me había levantado, ¿verdad? Porque había tenido un sueño donde él se me acercó y vino a decirme de que ya me va a dejar en paz. Y que yo le dije, ajá, ajá. Entonces echó a reír y me dijo, no, de verdad, vengo a decirle que, ajá. Me dijo, vengo a decirle que la voy a dejar en paz. Entonces, yo le dije, bueno, pero no le pregunté para dónde iba porque yo decía, nada, siempre hace lo mismo. Me dice que me va a dejar tranquila y después regresa. ¿Verdad? Entonces ya después me desperté y bueno, era un sueño, pero yo lo había olvidado. Pero aproximadamente a las 6 de la mañana me llamaron para darme una noticia de que él había tenido un accidente, ¿verdad? Y que estaba muy delicado en el hospital. Entonces yo me puse a orar y todo, pero ya después la hermana de él fue, porque la que me llamó primero fue una prima. No, fue mi hermana. Pero después la hermana de él, como a la media hora, a los 45 minutos, ella me llamó y me dijo que había fallecido. ¿Verdad? Y entonces yo me di cuenta que en realidad él nunca llegó al hospital. O sea, ahí mismo donde tuvo el accidente, que era que venía en la carretera y en vez de ir en el puente, quizá venía alcoholizado, el carro, digamos, no pasó en el puente, sino que se fue al río, ¿verdad? Entonces él murió ahogado. Ah, Pero Dios igual tuvo una forma como muy sutil de darme la noticia, porque me dijeron, tuvo un accidente y estaba en el hospital. O sea, yo todavía creía que estaba con vida, pero ya después la hermana me llamó y me dijo que no, que o sea, él nunca llegó al hospital. ay, Dios mío, ¿cómo fue para tu hija? ¿Cómo se lo contaste? Bueno, al inicio no supe ni qué decirle a ella, ¿verdad? Cuando me dijeron de lo del No, hospital, si yo le todavía lo dije, estabas asimilando. ajá, yo sí le dije que estaba en el hospital, pero ya para decirle que falleció para mí, de ahí fue muy Difícil, complicado ¿verdad? explicarle eso a ella, ¿verdad? Entonces cuando ya llegó el tiempo de la vela y el funeral, yo, bueno, puedo decir que es mi inocencia, por decirlo así, y por ser tan joven creí que lo más conveniente era que ella no lo viera a él en el ataúd, porque quería que ella como que Tuviera recordara ese recuerdo de su papá cuando él hablaba, cuando convivía con ella, ¿verdad? Pero ya más adelante me di cuenta que en ese momento no fue lo mejor. Ok. ¿Cómo fue ser madre sola? ¿Cómo seguiste adelante? Fue más duro. Me Sí, cuando me imagino. separé de él fue difícil, en ese momento fue pues más drástico porque era comenzar a mentalizarme cómo iba a sacar adelante a mi hija, porque como mencioné en Limón, una situación, digamos, de la provincia es que el desempleo es inmenso, Ok. ¿verdad? Entonces yo en ese momento no tenía empleo, con mis estudios igual estaba estancada, porque cuando había recién salido del colegio, que se me había olvidado mencionar, había empezado con enfermería, mi papá me ayudó, pero como 2 cuatro y después ya no puedo seguir, entonces ya yo no seguí estudiando. Pero entonces yo pensaba en todo eso, de que cómo iba a ser conmigo, cómo iba a ser con ella. También pensaba en opción de poder venirme donde mi tía, que vive acá en el Valle Central, pero pensaba en la parte que no quería dejar a mi hija. Ujú. Pero Qué entonces, difícil. ajá, entonces en esa lucha, en ese pensamiento de pensar qué hacer, bueno, seguí con la venta de pollo
Yo sé hacer trenzas o también hacía trenzas allá en Limón. Y entonces, 2 años después, fue cuando ya yo tomé la decisión definitiva de decir, no, yo tengo que hacer algo porque no puedo seguir así. Pero la familia de parte de papá de mi hija, pues nos ayudaban. No era mucho, pero era una ayuda que nos daba. Entonces yo decía, no, la chiquita va creciendo, yo necesito de verdad hacer algo con ella. Entonces, lo primero que inicié fue que me ofrecieron ser misionera en Siquirres, que es una parte de Limón. Entonces yo me iba entre semanas y los fines de semana regresaba a casa a estar con ella. Entonces, ya después de eso, como 2 meses después, ya fue cuando yo dije, no, definitivamente tengo que ir a algo más estable. Entonces fue cuando ya me vine para acá a la escuela. Pero yo le había preguntado a mi tía que si podía quedarme donde ella y me dijo que no. Me dijo que no, porque es que ya ella había pasado con situaciones cuando ya han metido gente a la casa, entonces ella no quería a nadie. Sí. A pesar de que ella me dijo que no, una vez con un pastor, Enrique Senior, quizás es conocido por muchos, él venía a una reunión a una década, yo le dije, pastor, vieras que es que yo estoy pensando en ir a la escuela, pero tengo miedo por mi hija, entonces me dijo, vea, aproveche que tiene la oportunidad de que su mamá está para apoyarla Ujú. y tome la decisión de ir. Entonces me dijo, yo mañana voy para la escuela, entonces yo dije, ay, pastor, ¿en serio me puede reír? Y me dijo que sí. ¿Cómo me puede dar rabia? Sí, yo solo Así no tenía más. 4.000 colones y yo empaqué un bolsito pequeño, metí como 3 mudas y yo dije, yo voy a irme para donde mi tía, a pesar de que ella me dijo que no. Para los amigos que nos acompañan y de otros lugares, de otros países, that ride es como me lleva, Ajá. me lleva, o sea, me sorprende, porque así nomás tomaste la decisión de De- venirte a la escuela. Sí, o sea, ya yo lo venía mentalizando, pero cuando él me dijo que venía para la abuela, como yo no tenía los recursos para llegar, yo dije, esa es mi oportunidad para No, irme con para... decisión. Ajá. Ay, Dios mío. ¿Cómo fue ese primer tiempo ahí en Alajuela? Bueno, cuando yo llegué a la puerta de la casa de mi tía, ella se vio sorprendida, ¿verdad? Porque ella me había dicho que no, ¿verdad? Pero no sé, me vio como, creo que fue que Dios hizo que me viera como con gracia. Entonces, al Es que fue inicio, gracias a lo que tu tía vio en ti para cambiar de opinión, porque ella ajá, te había dicho que no. ajá, entonces ella viene y me dijo de que me podía quedar el tiempo que necesitaba hasta que encontrara trabajo. Al inicio ella me daba de comer, hasta me llevó a un lugar a comprar ropa, porque como le dije, yo solo metí como 3 mudas, entonces yo quedé como 2 meses ahí, muchas veces lloré, quise regresar a Limón, pero no lo hacía porque no tenía los recursos, ¿verdad? Pero en eso mismo, ¿verdad? De estar buscando trabajo y visitando otras iglesias, llegué a conocer a una hermana en la iglesia en una época que me comenzó a mencionar de que si yo estoy estudiando ahí, yo le dije que no, ¿verdad? Y le conté un poquito de la historia de mi vida. Entonces ella me dijo, pero ¿por qué no intenta estudiar acá? Si muchos jóvenes vienen de fuera de Costa Rica y estudian, usted también lo puede hacer. Entonces en esa búsqueda de poder estudiar y meterme y continuar con mis estudios, una de las cocineras de allá en la universidad me mencionaron de un hermano que tiene un ministerio que ayuda a muchos jóvenes a poder continuar, ¿verdad? Con Claro. sus estudios o iniciar. Entonces, efectivamente, eso fue lo que hice. Escribí allá al hermano y pues se me dio la oportunidad de recibir una beca para poder retomar nuevamente mis estudios. Entonces, eso me motivó mucho porque yo estaba muy deprimida. Yo le decía a Dios, es que yo quiero un trabajo, deme un trabajo, por favor. Yo hasta incluso le dije a Dios, vea, si yo tuviera que escoger entre que me paguen mis estudios o un trabajo, yo prefiero un trabajo. Pero eso no fueron los planes de Dios. Los planes de Dios fue que yo continuara con mis estudios. Así es. Bueno, vamos a hacer una cortita pausa, Ujú. pero quiero que al inicio, al regreso, me cuentes qué pasó con tu hija, si ella está en Limón, si te la trajiste, si vives con ella, Ujú, qué ha pasado. ¿Está bien? ujú. Sí. Vamos entonces a ir a una cortita pausa, pero ya regresamos, no nos demoramos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta maravillosa historia que nos tiene nuestra invitada de hoy, que es Kenly. Quería preguntarte qué ha pasado o en ese momento qué pasó con tu hija. Ujú. ¿La dejaste allá en Limón? ¿Te la trajiste? ¿Todavía ella está allá?
En ese momento, cuando yo fui donde mi tía y bueno, ya empecé a estudiar, pasó aproximadamente 1 año y medio antes de que yo la pudiera volver a tener conmigo, que actualmente sí vive conmigo. En ese proceso pues fue muy duro, ¿verdad? Que en ocasiones yo no tenía los recursos para ir a verla, entonces a veces pasaban 2 meses que no podía viajar a Limón, porque digamos de Alajuela a Limón son aproximadamente 5 o 6 horas de distancia. Y también en ocasiones yo no la llamaba porque para mí era muy duro, ¿verdad? Tener que hablar con ella, saber que no estaba. Pero también un pastor que creo que fue como un pilar en ese momento me aconsejó que sería bueno y hasta me dio los recursos para ir a buscar a mi hija y me explicó diciéndome que digamos mi hija está viviendo un luto por el papá y también está viviendo un luto por mí porque yo me fui, dice, aunque usted se vino, ajá, amigo, aunque usted se vino para algo mejor para ellas, en realidad es como haberla dejado. ¿Verdad? Entonces dice, y ella en su niñez no le entendía, entonces ella ya estaba bajando las calificaciones en la escuela, estaba como muy Estaba apartada. bajando su rendimiento. Sí, entonces él me dijo, usted tiene que crear en ella una esperanza y vuelva a creer en usted. Entonces yo fui a ese viaje, yo le dije a ella que no sabía cómo iba a ser, pero que muy pronto íbamos a volver a estar juntas. Entonces, pues le pedí mucho a Dios. El gobierno acá en Costa Rica nos da la oportunidad de tener una beca también por estudiar. Entonces yo apliqué FONAVE y ajá, para la beca. Y yo no sabía que había aprobado la beca, habían pasado como casi 7, 8 meses, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta y pues ya había bastante plata acumulada, habían aproximadamente 800,000 colones acumulados. Entonces yo le dije a Dios, ¿qué tengo que hacer con ese dinero? Y me vino a la mente eso, de que podía empezar a alquilar y traerme a mi hija. Entonces eso fue lo que hice con ese dinero. No sabía cómo iba a hacer para pagar el resto de los alquileres, ¿verdad? Porque no era algo como, no era mucho, ¿verdad? La ayuda que se me dan eran 80,000 colones al mes, pero decidí confiar en Dios y eso fue lo que hice y me la traje. Y hasta el día de hoy, pues, está ¿Cómo aquí fue la conmigo. convivencia viviendo juntas? Volver a vivir juntas. Pues fue muy bonito, la verdad. Fue un tiempo donde solamente ya solo éramos nosotras dos. Y pues ella era mi compañera de estudios, porque como yo no tenía quien me la cuidara, yo iba con ella a la universidad. Ella se quedaba conmigo hasta las 9:30 de la noche, ¿verdad? Y tal vez lo complicado para ella fue que como ella está en primaria, entonces salía a la universidad como a las 9:30 de la noche, llegábamos a acostarnos casi como 10, 11 de la noche, entonces yo la tenía que levantar cuando yo iba a práctica de la De la universidad, universidad. ajá, entonces yo la levantaba a las 4 de la mañana, hacía que ella se bañara, que quedara un poco lista, y pues le tuve que confiar a una vecina las llaves de mi casa para que ella llegue, me la despierte, que se termine de vestir completamente, desayunara, me la llevara a la escuela, que ahí en la escuela ellos se quedaban después de la salida que era a las 2 de la tarde, esperaban como hasta las 4 de la tarde que yo pudiera ir a recogerla después de venir de las prácticas de la universidad. Ay, Dios mío, era una vida muy sacrificada. Sí, ¿Verdad que sí? Tanto sí, no solo para ti, sino para para ella ella también. también. ¿Cómo recuerda hoy tu hija esos días? ¿Conversan de ello? Ajá, ella lo siente como tristes, Sí. ¿verdad? Porque ella dice que hubo mucha inestabilidad, ¿verdad? Y falta de cosas, pues no tenía a su papá, ¿verdad? Que yo Sí. me fui, después al llegar acá conmigo, ¿verdad? Que, bueno, igual que ella tuvo que pasar de escuela en escuela, ¿Cómo se pues, llama tu hija? Keinuari. Keinuari. Ajá. Y bueno, verme a mí en ese proceso de tratar de estudiar, de estar con ella, de al mismo tiempo, pues, buscar la manera de cómo sostenernos, ¿verdad? Que yo a veces hacía comida, vendía o hacía trenzas, igual, que eso fue lo que mucho me ayudó. Un día me van a ver con tu hijo. Tal vez me puedas hacer Sí, sí, unas sí, claro. trenzas. Eh, ¿Siguen viviendo juntas aquí en en Alajuela era? Sí, actualmente vivimos juntas. Sí, Sí. viven juntas. ¿Y cómo es la vida de ustedes hoy viviendo juntas, digamos? O en después de ese entonces, ¿cómo continuó la vida viviendo juntas? Tu vida después con la universidad. Pues digamos, como actualmente ya terminé los estudios, pues hay más estabilidad, ¿verdad? En todos los sentidos, pues económica, emocional, pues ya es algo más presente, ya yo estoy ahí para ella, entonces es más bonito.
Y como ella está en su adolescencia, ¿verdad? Entonces ya son cosas que ya podemos hablar, digamos, temas ya más de grandes, por decirlo así. Claro. Y pues ella, aunque recuerda con tristeza la infancia, ella puede pues ver que todo ese esfuerzo que vivimos juntas, pues ahorita Y pues, era tiene por su algo. recompensa. Ajá. No era porque tú querías, Ajá. era porque más bien por amor a ella, por salir adelante y Ujú, todo, pues tuvo que pasar esa separación un poco ujú. dolorosa. ¿Cómo han sido los temas de salud? Entre... Bueno, con relación a mi salud, cuando yo cursaba la universidad, ya lleva como 2 años con lo de la universidad, em, había notado que tuve como un sangrado muy fuerte, Ujú. ¿verdad? Entonces yo decía, qué extraño, pero después de que se me pasó el periodo, noté que seguía sangrando. ¿Verdad? Entonces, como yo estaba en eso, de enfermería y todo, uno como es como muy alerta con su cuerpo. Claro. Entonces dije, bueno, si me vuelve a venir la menstruación y sigo sangrando, voy a ir a consultar al médico porque eso no es normal. Pero en ese tiempo que yo estaba esperando, había tenido un sueño. ¿Verdad? Tuve un sueño donde yo veía un cangrejito pequeño que estaba vivo pero que no se movía. ¿Verdad? Entonces yo quedé como con esa inquietud en mi mente porque, bueno, en la parte médica, muchas veces cuando se refieren al cáncer, hablan de cangrejo. ¿Verdad? Entonces yo me quedé como que con ese pensamiento, pero traté de no prestarle mucha Bueno, ese atención. era el segundo sueño importante, No, como... el segundo sueño que había tenido fue de una biopsia. Que Sí, pero salí. digamos, me refiero a que ahorita me hablaste de un sueño cuando lo de Ah, Teacher, bueno, sí, ajá, ajá, ajá. que tuviste un sueño bastante Sí, importante. donde él Y este mencionaba, es ajá. otro sueño Sí, donde es algo curioso en el ajá. momento, por así decirlo. De hecho, me asusté un montón, ¿verdad? Porque, digo, uno sabe que muchas veces Dios revela cosas por medio de Sí, sueños, sí. ¿verdad? Entonces yo tenía como que ese miedo, esa negación, pero dije, ¿quién sabe realmente qué significa? Entonces, volví a tener otro sueño donde a una prima le hacían una biopsia, Ajá. pero no salía el resultado. O sea, en el sueño no vimos el resultado, entonces yo dije, no, definitivamente yo tengo que buscar atención médica, ¿verdad? Entonces cuando vi que se me fue el periodo y que seguía sangrando, porque cada vez que yo iba al baño, ¿verdad? Y me limpiaba con el papel, observaba que había sangre. Entonces yo fui a Levi's a consultar, entonces me dijeron, bueno, vamos a hacerle un papá Nicolau. Pero entonces cuando me lo iban a hacer, la doctora me llamó a la obstetra Ujú. para que me viera porque yo no dejaba de sangrar y no podía tomar la muestra. Entonces cuando la obstetra revisó, ella me dijo, muchacha, vea, eh, busque a alguien de confianza. Dice, pero yo creo que lo que usted tiene ahí es un cáncer. O sea, en realidad ya estaba en cáncer Ah, porque eso fue lo que ella, o sea, ella solo viéndolo, ella dijo, eso parece un cáncer. ¿Verdad? Entonces para mí fue muy duro porque yo no tenía en mi familia acá en Alajuela, la única que tenía fue a mi tía, entonces yo fui y le conté a mi tía y comencé a llorar mucho, ¿verdad? Entonces mi tía me comenzó a apoyar y me dijo que no tenga miedo, que pues Dios siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Y que pues todo va a estar bien. Entonces la obstetra, de hecho, me dio una referencia para poder ir al hospital, ¿verdad? Para que me hicieran la biopsia y todos los estudios que se necesitaban. Pero en ese tiempo, como yo estaba sola con mi hija, también mi mente estaba de que, bueno, ¿qué voy a hacer con mi hija? Porque si me meten en el hospital, pues tengo que tener a alguien que la cuide. Entonces, claro. pensé inicialmente dejarla con mi tía, pero también, como ya se acercaban las vacaciones igual de medio año, lo que hice fue que la mandé allá donde mi familia, un rato a Limón, ¿verdad? Pero me hicieron los estudios, pero en ese momento no me habían internado. Entonces, cuando ella regresó de nuevo conmigo, ya sí me dijeron a mí que necesitaban internarme. Y todavía no había salido los resultados para saber si realmente era cáncer y si era Ujú. cáncer, qué tipo de cáncer era. Ok. Entonces, ajá. Sí, continúa. Entonces, el doctor me dijo de que me iba a internar para que me pudieran hacer los estudios. Pero como ya mi hija había empezado nuevamente el curso lectivo, entonces me puse a pensar que qué podía hacer y le pedí a una de mis hermanas, bueno, la que está antes de mí, la misma que me dijo que empezáramos a ir a la iglesia, Sí. yo le dije, ella tiene su casa y tenía a su hijo viviendo con ella y yo le dije que si me podía venir a ayudar, que estaba pasando esa situación y pues en ese momento ella dejó todo botado, por decirlo así, y se vino a quedar conmigo.
¿verdad? Entonces, pues me internaron 3 semanas, me hicieron todo tipo de estudios a ver si el cáncer se había hecho Exacto. metástasis. Y pues estando ahí mismo me dieron el resultado y pues sí, Sí efectivamente era sí era cáncer. cáncer. O esa, digamos, es la parte administrativa. Ahora vamos un poquito a la parte emocional. Ujú. ¿Cómo te sentías tú en ese momento cuando te dicen es cáncer? Tienes a tu hija, viene Mm. tu hermana. Pero cómo te sentías tú emocionalmente con una noticia de Yo esas? me sentía muy, muy asustada, ¿verdad? Que cuando uno escucha cáncer uno lo relaciona con muerte, Claro, ¿verdad? Uno es siente que uno se va a natural morir. pensar. Ujú. Bueno, entonces yo me ponía a pensar en eso, de que cómo voy a, o sea, cómo mi hija va a ser si yo me muero. Algo que más que yo tenía miedo, pero me daba más miedo por ella. Pensar de que ya el papá había fallecido y que si yo me muero, pues que va a quedar huérfana, que tal Sí, vez qué duro. con la parte espiritual ella va a dejar de creer en Dios, porque hay muchos chicos que cuando pasan por cosas muy fuertes o aún personas adultas deciden simplemente decir que Dios no existe, porque como un Dios siendo Claro. tan bueno permite ciertas cosas, entonces Ujú. yo le decía muchas veces a Dios que yo no quisiera saber que yo me morí, que ella decidió alejarse de usted porque sintió que la dejó sin papás, ¿verdad? Que Ujú. todo, no había superado ni bien lo del papá, cuando ahora tenía que pasar por el proceso conmigo. Eso fue cuando yo tenía 26 años y Eso me te habían iba a preguntar, encontrado, ¿cuántos años tenías en ese ujú, entonces? cuando me pasó el cáncer tenía 26 años. Entonces, en eso mismo, ese fue como mi mayor temor, por decirlo Claro. así. Yo siempre le decía a Dios que a mí me gustaría más bien vivir, pero para estar con mi hija, como para que ella no pierda esa fe en Dios, ¿verdad? Mm, Que ella vea un Dios real, un Dios que a pesar de las situaciones difíciles, Él siempre está ahí para guiar a sus hijos. claro. ¿Continuaste con tu vida normalmente después de saber esto? Sí, seguí estudiando. ¿Seguiste estudiando? Empezó un nuevo cuatrimestre y mucha gente me decía que no estudiara, de que la salud es más importante. Entonces yo, en realidad yo no quise parar de estudiar porque decía, si yo dejo de estudiar, primero me voy a atrasar. Aparte de eso, bueno, por estudiar yo tenía una beca una beca, no, un seguro de estudiante. Ujú, ¿Verdad? Entonces el dejar de estudiar significaba que más bien yo tenía que empezar a costear más bien en la parte del seguro médico para que me puedan atender. ujú. Y aparte de eso, pues también siento que mis estudios fue lo que me dio la valentía como para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, yo seguí estudiando ese cuatrimestre. Una de las prácticas que llevaba era obstetricia, Ya. ¿verdad? Entonces también le decía a Dios de que si Él me salvaba la vida y yo lograba salir del cáncer, yo le prometía que yo me iba a especializar en La obstetricia. obstetricia. Ajá. Entonces eso era como mi motivación, Ujú. ¿verdad? Yo iba a las prácticas, seguía con mi vida normal y muchas personas no sabían que yo tenía cáncer si yo no se los decía, Claro. ¿verdad? Y creo que también en la parte del dolor Dios me ayudó mucho, porque recuerdo que en ese tiempo solo como en 2 ocasiones yo sentí mucho dolor, porque normalmente el cáncer produce dolor. Mucho dolor. Ah. ¿Cómo fue el tratamiento para luchar contra el cáncer? Ya en diciembre terminando el cuatrimestre, por decirlo así, el cuatri terminó un viernes, al siguiente día ya yo empezaba el tratamiento, porque esa era otra cosa que yo le pedía a Dios, como que el tratamiento se pospusiera un poquito, ¿verdad? Porque los médicos de hecho estaban pensando si me operaban o si me irradiaban, Ujú. ¿verdad? Entonces en ese mismo pensamiento de ellos, yo Definitivamente. no quise que me operaran, bueno, yo nunca lo expresé a ellos, siempre mi conversación fue con Dios. Yo le decía a Dios, yo no me quiero que me operen porque una operación es que me tienen que cuidar, yo no puedo hacer esfuerzo ni nada, le digo, pero por lo menos con el otro proceso sé que todavía puedo movilizar mi cuerpo, sin saber realmente lo que iba, ¿verdad? Pero yo prefería ese otro proceso, entonces, ya cuando empecé, fueron 23 sesiones de no, de radioterapia, que es radiación donde ellos me irradiaban directamente, En el lugar. ajá, en el lugar. Ujú. Estaba también, de hecho yo tengo las punciones porque me ponen un tinte muy parecido como el de tatuaje, ¿verdad? Donde está ese tinte es donde llega la radiación, la máquina busca donde está la tinta y radia. Y yo aún tengo esos puntitos. Me imagino que es un tipo de tinte como de tatuaje, donde están esos puntos, ¿verdad? Entonces cada vez que lo veo me recuerda esa experiencia.
Entonces, Imposible olvidarlo viendo ujú. todos los días. Y como el útero queda cerca de la vejiga, entonces cada vez que me iban a radiar yo tenía que tomar mucha agua y tenía que tener la vejiga totalmente llena como para que no se secara, ¿verdad? Entonces era complicado porque como esas ganas de orinar y tener que pasar por la sesión, Kenley, qué difícil. sí, y tuve 6 sesiones de quimioterapia, que creo que bueno, las dos me afectaron, pero la que me afectó más fue la quimio, ¿verdad? Que me hacía vomitar. El primer día no sentía muchas cosas, Sí, pero ya creo el que sí otro entiendo. día ya vomitaba, me produjo diarrea también, pasaba con mucha diarrea, me costaba comer, pasaba vomitando muchísimo. ¿Verdad? Entonces ya había bajado 10 kilos en ese proceso. Wow. Sí, retomaste la universidad después del tratamiento. Ajá. ¿Te daban ganas de seguir estudiando? Sí, yo quería volver a estudiar porque, bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar fue que en ese proceso de la radiación, bueno, la iglesia tuvo un impacto muy grande en mi vida porque los hermanos se organizaron para durante esos 23 días siempre llevarme. Me llevaban al Hospital México y me volvían a llevar a la puerta de mi casa. Pero bueno, de mucho apoyo, también me ayudaron económicamente, me ayudaron con víveres y también pasé por último tratamiento que se llama braquiterapia, porque digamos, la quimio y la radio, el cáncer medía 4 centímetros. Entonces de 4 bajó a 2, Oh, pero igual todavía estaba. Entonces me hicieron ese último tratamiento que es braquiterapia, que es donde radian, pero ya directamente, digamos, al útero. ¿Verdad? ok. Entran por vagina y entonces irradian directamente allá. Entonces, ya con eso, pues sí se erradicó completamente el cáncer, por dicha. De Ok. hecho, fueron 4 sesiones. Entonces me tenían que anestesiar. Y eso sí me daba mucho miedo porque digo, uno escucha tantas historias de las anestesias, pero ahí fue cuando aprendí a confiar pues completamente en Dios, ¿verdad? Porque ya yo estaba totalmente... Desapareció el Ajá, cáncer. ajá. Wow. Bueno, gracias a Dios, me alegra muchísimo Sí. que en esas sesiones te hayan ayudado. Ujú. Ahí fue cuando tú retomaste la universidad. Sí, después de eso fue que empezó nuevamente lo de los cuatris y el mismo día que venía terminando la última sesión de braquiterapia fui a matricular. De hecho, mi mamá me acompañó porque me sentía muy mareada a efectos de la Claro. anestesia, ¿verdad? Y yo empecé nuevamente, mi cuerpo se fue ahí poco a poco regenerando, ¿verdad? Volviendo pues, a subir de peso, a agarrar energía, ¿verdad? Y pues gracias a Dios pude concluir mis estudios Ok. y ya. ¿Cómo vivió tu hija el periodo de ese tratamiento? Ella nunca dijo nada, Ujú. ¿verdad? Ella fue como muy callada en ese sentido, pero ya después, un año después, ella me preguntó, mamá, ¿ya está completamente curado usted? Yo le dije, sí, me dijo, ah. Entonces yo le pregunté, ¿por qué usted no sabía que yo estaba curada? Me dijo, sí, me dijo, pero es que yo no sabía si usted se iba a morir. Así me Ah, dijo, porque ella todavía era sufría muy en niña. silencio. Ujú, ujú. Ah, Entonces eso fue el miedo de ella, como que ella nunca quiso preguntar nada porque para ella, o sea, yo me podía morir. Pero ¿cómo te como ella, apoyas? ¿Mm? ajá, entonces como ella vio que ya había pasado un año y pues yo seguía estudiando y todo, entonces me imagino que en la mente de ella de seguro dijo, no, seguro ya pasó esa parte. Ay, no. ¿Cómo te apoyaste en Dios para superar este momento tan difícil? Bueno, es un poco complicado por lo que yo le mencionaba, porque aún uno siendo adulto es duro, ¿verdad? Entender cómo a veces el servir a Dios no le exime a uno de pasar situaciones difíciles, ¿verdad? A veces uno cree que por servir a Dios o conocer de Dios nada malo le va a pasar, ¿verdad? Pero cuando uno entiende que aún conociendo a Dios, uno tiene que pasar por cosas muy duras, ¿verdad? Por cosas que usted no entiende, porque yo realmente no sabía si yo iba a salir viva de esa situación. Sí, claro, muy ¿Verdad? difícil. Pero yo tuve que confiar definitivamente en Dios y sé que hay casos en donde aún así, ¿verdad? Las personas mueren, ¿verdad? En mi caso fue diferente, Dios sí hizo el milagro, ¿verdad? Y pues fue de gran impacto, de gran bendición, pero en ese momento pues mi fe fue muy probada, ¿verdad? Pero Sí. decidí descansar en Dios independientemente de lo que vaya a pasar. Yo dije, pues Él tiene el control y Él sabrá qué es lo mejor para mí. Entonces fue como comenzar a aceptar eso, porque también efectos del tratamiento fue que yo tuve menopausia precoz, ¿verdad? A mis 26 años pues ya yo dejé de menstruar. Yo actualmente
Digamos, en ese momento no lo sentía tanto, pero ya cuando llegué a los 30 años, ya sí necesitaba empezar a tomar las pastillas de estrógeno que me había indicado el médico. Ok. Para controlar efectos que normalmente una mujer con menopausia siente, pues yo puedes entrar en precoz, ¿verdad? En eso lo comienzo a sentir, de que los cambios de temperatura, A raíz del cáncer, lo a trataste. raíz del cáncer. Bueno, pero bendito Dios que ya Sí, no tienes cáncer, que ahí ajá, así es esa a la- través. sí, eso No es es parte de, fácil, pero es parte del ajá, día a día. Ahorita dijiste algo muy bonito y es que en medio de esta situación tú descansaste en Dios ujú, y ese descanso es entregar y reconocer que no es con mis fuerzas, es con exacto, las fuerzas de Dios, ujú, ¿verdad? No, lo que debe tener es buena voluntad, tener sí, voluntad porque las fuerzas nos las da Dios. Y exactamente, dijiste otra cosa también que me llamó la atención, que dijiste em, que Él, para que Él tomara el control. ujú, Y fue, bueno, en tu caso, como dices tú, porque sí hay situaciones donde el final no es tan positivo, digamos, mm, para nosotros que no estamos como aceptar la muerte es algo ujú, complejo, pero descansar en Dios es algo, bueno, se llama fe. sí, exactamente. Pero creo Sí. que, digamos, las experiencias pasadas, como cuando tuve a mi hija muy joven, haber pasado por la separación de papá de mi hija, tener la oportunidad de nuevamente estudiar, de tener la Ah, la pelea, o sea, muerte todo de eso, él, a la muerte de como que situaciones me duras también. preparó para que cuando a mí me tocó pasar una situación muy dura, poder descansar en él y saber que aunque todo se ve así muy dramático, Ujú. él tiene el control. ¿Trabajas actualmente en lo que estudiaste? Sí, Sí. actualmente trabajo como enfermera y bueno, después de que había terminado lo de la licenciatura, como, ¿qué? Como 2 cuatris después, pues le cumplí a Dios mi promesa, me salvó la vida, entonces me especialicé en obstetricia. Actualmente no la ejerzo, ¿verdad? Pero ya estoy incorporada en el colegio de enfermeras, o sea, a mí me sale la oportunidad y voy a recibir bebés. Así Pero es. ahorita estoy trabajando como enfermera hace un año. Sí. Estoy en una fundación de niños de condición especial, que de hecho es una cosa que le pedí mucho a Dios también. Quería trabajar como enfermera y con niños. Y me dio la oportunidad de hacerlo. Eso me ha traído mucha alegría y a mi familia también. Y a raíz, digamos, de ese mismo trabajo, junto con la hermana que le dije que se vino, aunque se me olvidó mencionar, bueno, se vino mi hermana que me ayudó, después vino mi mamá que ella me cuidó. ¿Verdad? Entonces, esa misma hermana, pues nos juntamos y Dios nos dio la oportunidad, ya casi un año de tener casa propia en Alajuela. Mm, ¿cómo está tu hija hoy? Pues la veo muy feliz, la verdad. Estudiando. Ajá, está ya casi terminando el colegio, está en el penúltimo año. Quiere estudiar criminología, pero todavía no está muy segura de lo que quiere, digamos, Okay. si se quiere tirar a esa rama o en otra. Pero ya la veo como muy alegre, muy feliz, muy Muy positiva, estable. muy, ajá, muy creyente en Dios, porque en su Bendición. tiempo recuerdo que ella me mencionó que no estaba como muy segura, digamos, de Dios. ¿Verdad? Pero creo que con lo mismo que ella ha visto en el camino, Claro. pues eso ha sido un fundamento para su fe. ¿Qué le dirías a una persona que está atravesando hoy por una enfermedad fuerte, difícil, incluso una enfermedad de cáncer o enfermedad terminal? ¿Qué le dirías? Yo le diría a esa persona, pues como la acabo de mencionar, que pueda descansar en Dios, porque a veces nosotros creemos que con preocuparnos o tratar de controlar todas las cosas van a cambiar, eso no va a cambiar. Lo único que puede hacer que la situación cambie es Dios, ¿verdad? Entonces, eso pasa cuando nosotros le entregamos a él nuestro problema, descansamos en él y digamos que él nos guía a lo largo del camino, ya sea como en mi caso o como sigo propiamente en una enfermedad o en cualquier situación que estemos atravesando, la clave es descansar en Dios, orar, ser Ser agradecidos. agradecido. Sí, porque a veces nos concentramos en lo malo y olvidamos todo lo bueno que aún tenemos a nuestro alrededor. Sí. ¿Verdad? Porque creo que una de las cosas claves, ¿verdad? Tal vez es una conversación que tendré con Dios en el cielo, pero me gusta pensar que tal vez una de las cosas que conmovió el corazón de Dios para tenerme aún aquí es que yo le diga a Dios, es que no me gustaría que a raíz de mi muerte mi hija pierda la fe en usted, Así que es. deje de creer en usted, ¿verdad? Entonces me gusta pensar que por mi preocupación de lo que es Dios, ¿verdad? Para mi hija, fue que se me dio la oportunidad de pues estar aquí, ¿verdad? Contándole a ustedes un poquito de mi historia de vida y pues de Mira, mi Dios enfermedad. tiene un propósito Ujú, contigo, con tu hija, ujú. con tu familia.
Amén. Y mi deseo es que ese propósito sea cumplido. Amén. Siempre en las manos del Señor. Quiero agradecerte profundamente por haber compartido estas experiencias que fueron varias duras de tu vida, pero te veo hoy una mujer muy fortalecida en Dios, muy, muy tranquila, con mucha paz, disfrutando de tu relación con tu hija, tu relación con Dios, y sigue adelante, que tengas un cumpleaños feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, amigos, Dios siempre nos acompaña en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Su palabra ilumina las noches más frías. Kemly tenía tan solo 26 años cuando la diagnosticaron con cáncer, pero no se rindió. Luchó aferrada a Dios y a la vida. Lo hizo por su hija, lo hizo porque tenía el sueño de ser enfermera. Kemly venció con Dios a su lado. Su amor la sostuvo. ¿Y puede sostenerte a ti también? Aférrate a su palabra y nunca más te sentirás solo, sola. Recuerda sus palabras. No temas, cree solamente. Nos vemos en la próxima emisión para seguir compartiendo estas historias de fe y superación. Que Dios te bendiga. Creo solamente, el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, yo creo solamente, no pierdo la esperanza y abrazo la paz con fe. Y creo solamente, el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, creo solamente, quiero la esperanza, abrazo la paz con fe. Creo solamente.